Bienvenida a la exposición, La arquitectura de la Iglesia San Francisco. Damos la más cordial bienvenida a todos los amantes de la historia y la belleza arquitectónica. En esta exposición, los recomendamos a sumergirse en un viaje a través de los siglos mientras exploramos la imponente arquitectura de la Iglesia de San Francisco de Quito. Cada piedra, cada detalle tallado nos cuenta una historia de maestría y devoción, capturando la esencia misma de una época que ha perdurado en el tiempo. Acompáñennos en este fascinante recorrido por los trazos majestuosos y las formas cautivadoras que hacen de esta iglesia un tesoro arquitectónico. Prepárense para maravillarse ante la grandiosidad y la perfección de la arquitectura que nos rodea. Una reseña a la amplia historiografía de la Iglesia de San Francisco nos permitió entender su trascendencia histórica dentro de la Iglesia moderna. El estudio de la Iglesia de San Francisco como obra maestra del siglo XVI se remonta a los estudios de José Gabriel Narra, quien a través de las extensas investigaciones y cuidadoso análisis visual estableció que casi por propia cuenta la primicia del Templo San Francisco de la historia arquitectónica colonial sudamericana. Según Narra, la iglesia de San Francisco fue construida casi íntegramente en el siglo XVI, terminándose la fabricación en 1581 y por lo tanto es la obra más interesante por el estudio de la arquitectura sudamericana en el siglo XVI, porque no hay más antigua en el continente. Según propuso que el estudio de la iglesia de San Francisco es básica e indispensable para el entendimiento preciso de la evolución arquitectónica de la mayoría de partes de Sudamérica. Nara propuso que el estudio de la iglesia de San Francisco es básico e indispensable para el entendimiento preciso de la evolución arquitectónica en la mayoría de partes de Sudamericana. Sus palabras inspiraron la investigación. Desde la publicación de Nara en la primera mitad del siglo XX, los historiadores han coincidido en la fecha determinada de la iglesia de San Francisco, en 1580 o 1581. Como evidencia documentada al fallecimiento, los investigadores citan a cronistas coloniales, entre ellos el licenciado Pedro Rodríguez Agullo, quien escribió en 1570 del convento de San Francisco. La anónima descripción de la iglesia de San Francisco de Quito de 1573, cuyo autor calificó la iglesia de San Francisco como una iglesia, aunque no es muy grande, tendrá 150 pies y 60 de ancho. Torobillo de Ortiguera, quien en 1581 describió la iglesia de San Francisco como uno de los mejores templos del reino, con su rica portada canterina. Mientras se ha interpretado la información de Rodrigo Agullo y el autor anónimo como evidencia de la fecha del proceso de construcción, el relato de 1581 de Ortiguera ha sido aceptada por los historiadores como fecha fehaciente de determinación de la iglesia. Desde mediados del siglo XX, el estatus de la iglesia de San Francisco como obra maestra del siglo XVI acaba en los primeros años de la década de 1800. Ha sido repetida como letiana y la publicación nunca ha sido cuestionada. La tarea evangelizadora de las comunidades religiosas no solo fue la de instruir al pueblo en la fe cristiana, sino que lograron explotar toda la habilidad de la mano de obra indígena, consiguiendo verdaderos tesoros sacros que hoy en día son obras monumentales de la arquitectura colonial. San Francisco es una muestra de las habilidades artesanales. Carpinteros, picapiedreros, pintores, muchos de ellos nativos, que lograron incluso superar a sus maestros, dejando como legado templos como este para admiración de las futuras generaciones. Este santuario es uno de los más importantes monumentos arquitectónicos compuesto por la iglesia matriz. Oratorios y claustros datan del siglo XVI y XVII. Franco de Corriquí comenzó la construcción de templos y conventos poco tiempo de fundada la ciudad. San Francisco comprende casi 2 manzanas completas y levanta sobre un amplio esplendor. Ernesto de la Orden lo llamó escoria sobre los Andes. Será considerado como la construcción religiosa más grande de América del Sur. Tiene una extensión de 112 metros de largo y 12 metros de ancho. Está levantada con piedras almohadillas del más fino estilo renacentista.
El interior de San Francisco está dispuesto por 3 naves en forma de cruz latina. La nave central, elevada, según se cree, los techos artesonados en estilo mudaje son primeros en el arte de la época. Alrededor de la nave central hay 8 retablos para igual número de altares. El retablo del altar mayor es de cedro, en numerosas tallas, entre ellas algunas son señaladas como la máxima expresión de la escultura quiteña. El coro está formado por 81 sillas de cedro con tallas caprichosas, muy trabajadas y numerosas pinturas de santos adornados en los muros. A juicio de los críticos, cito, el interior de barroco de San Francisco muestra un horror bajo, llevando hasta las últimas consecuencias. Sin duda, la imagen acumulada de detalles ornamentales viene a justificar esta idea. Basta con repasar las características que juntan para entenderlo. La iglesia principal de 3 naves mide 70 metros de largo desde la fachada hasta el testero de la sacristía. Pasos Barrera lo describe del siguiente modo. El presbiterio representa un altar semicircular con espacios separados por columnas y adornos con frontones partidos. Los espacios figuran la escultura de los apóstoles que miran hacia la calle central. En lo alto se ve el bautizo de Cristo, una escultura de Diego de Robles. En media oscura descansa la inigualable talla de la Virgen de Quito del famoso escultor Fernando Legarda. Sin dudar, se trata del centro de atracciones del retablo mayor de la iglesia, cuya decoración está realizada de horquillaje de oro, llenando la inmensidad de los altares, arcos y establos. Delante de la exposición, prosigue Pasos Barrera, se ha colocado la escultura de Jesús de Gran Poder del autor quiteño anónimo. Este retablo es de madera tallada y dorada. En los brazos del crucero se exhiben los ricos retablos dedicados a San Francisco y a San Antonio, obras del siglo XVIII. Entre ambos lados del presbiterio están la capilla de la Virgen del Pilar y la de la Villa Asís, adicionados del siglo XVIII, y adornados con retablos de barrocos tallados y decorados. La capilla de Villanís es una obra del arquitecto quiteño Antonio Rodríguez. El crucero y el coro de alto conservan el artesanado mudaje de madera fina. La nave principal y el naste ostentan artesanía barroca. El naste muestra 18 lienzos que representan el episodio del Génesis. Las paredes interiores del templo tienen decoraciones de alto relieve, masacorones, hojas, frutas americanas, todos dorados y policromados entre rojo, azul y verde. En el coro alto, sobre los espaldores de los asientos, se encuentran los santos franciscanos tallados por el padre Francisco Betinés. Uno de los elementos más vistosos en el templo es el púlpito. En este el sacerdote solía predicar y exhortar a los creyentes a adorar a Dios. En San Francisco, este bello componente está hecho de madera dorada y policromada. Fue realizado en el siglo XVIII, dato que fue corroborado por escritos encontrados en donde consta que Fray Francisco Javier de la Graña, ministro provincial de esta época, pagó para que doren. 132 pesos. Se destaca porque está sostenida por 3 personajes del siglo XVI, Juan Calvino, Martín Lutero y Aureo, fundadores de las iglesias protestantes. Según los estudios, estas 3 efigies debieron ser incorporadas posteriormente a la integración del púlpito, porque muestran una talla deficiente, mal acople, la policromia es tosca, malos aspectos, entre otros. Otro dato interesante es que estos 3 personajes son representados en forma hasta grotesca, que muestra la controversia que existía contra los herejes a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Estos personajes están vestidos con ropa de los habitantes de Amperes de Bélgica. Cabe recalcar que esta tribuna religiosa está elaborada en cedro rojo. Columnas en espiral muestran diversos procesos como el torneado, dibujado, vaciado, técnicas que se ven claramente en esta especie de serpentina. Coronando el púlpito se encuentra un ángel sentado sobre el mundo que simboliza el poder de Dios resguardando un mundo terrenal. Las imágenes que representan a San Antonio y San Buenaventura son los relieves que adornan el púlpito. Las obras de Manuel Chili, que es más conocido como Caspicara, artista indígena de la escuela quiteña Bululán, en el templo, colección de Cristos, los niños, los calvarios, los apóstoles que adornan el altar mayor, la Virgen del Carmen, San Antonio, San Francisco, Asunción, San Juan de San Cristán, son algunas de las obras de este artista que adornan el templo.
El extraordinario órgano tubular que yace en el altar mayor del templo fue traído de Alemania en diciembre de 1932, aunque ahora ya no se lo usa, sino en ocasiones muy especiales aún guarda su majestuosidad y su sonido que inunda cada rincón de la iglesia. El religioso que aún se conserva es un facistol giratorio, en donde se colocan los libros corales para que el coro lea y cante. Cuentan las historias que los sacerdotes que estaban castigados eran obligados a ingresar en este pequeño espacio para que con la mano vayan girando el torno a la vez que se iban arrepintiendo del delito cometido. San Francisco aún tiene la famosa Nexe, es una especie de puerta intermedia de donde los indígenas de aquella época que no estaban bautizados escuchaban la Santa Misa. Esta puerta también cuenta una de las historias cristianas, cuando Jesús echó del templo a los mercaderes que habían convertido a este sacro lugar en un mercado. Las piedras que hacen parte de este atrio fueron traídas de las laderas del Chimborazo y pueden visualizarse en la forma de una especie de rompecabezas, que no es más que la unión de representaciones de soles, que es configuración métrica, obra realizada por los artistas quiteños. De Santiago, en la técnica de claro-oscuro, exteriores e interiores del templo, tiene tallados escudos santos en cada rincón de San Francisco. Cada rincón tiene las obras de unos hábiles artistas, como la imagen de Jesús en gran poder, que es sacada cada Semana Santa para que fieles lo veneren mientras recorren las calles del centro histórico. Además de la iglesia San Francisco, está también el templo y la plaza, un atractivo impredecible para la opción original de la plaza fue el comercial, funcionando un tragüeso indígena prehispánica en sus alrededores. Luego se instaló la iglesia San Francisco. La función original de la plaza fue el comercio, funcionando un trangüeso mercado indígena prehispánica en sus alrededores. Luego se instaló la iglesia San Francisco como un sitio de culto hasta 1538. Se menciona una pila de agua, que se servía como suministro de agua para el mercado. La plaza está ubicada al pie del volcán Pichincha y está centrada sobre un desnivel que origina la magnífica escalata semicircular de movimiento cóncavo. En la actualidad, la plaza es una gran superficie empedrada. Características por su sencillez y rodeada de comercio, cafeterías, para disfrute de la comida y bebida tradicional. A medida que llegamos al final de esta exposición, queremos agradecerles por unirnos a nosotros en este viaje a través de los siglos y la arquitectura magnífica de la iglesia de San Francisco de Quito. Esperamos que esta experiencia haya enriquecido su aprecio por la maestría y la creatividad